Bien, vamos a comenzar con nuestro instructivo de aprendizaje correspondiente a nuestra quincena 4, que comenzó ayer 10 de mayo y abarca hasta el día viernes 28 de mayo, donde, bueno, en este caso, ¿cierto? Nos vamos a enfocar hacia los conceptos que tenemos a la derecha, vamos a tener que relacionarlos con el cuarto medio B. Ya, entonces recordemos que esto es un instructivo que está dado para ambos cursos, ya, pero más abajito vamos a ver las diferencias con el anterior, en donde se va a especificar cuáles son, cierto, los plazos, las fechas, todo con fecha ahora para que así no haya ninguna duda. Ahora, dentro de el objetivo de aprendizaje, vamos a continuar con nuestro primer objetivo de aprendizaje, pero ahora los objetivos de la actividad van a estar relacionados con remuneración y descuentos legales, ahorros e inversiones y créditos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar basándonos en una matemática financiera un poco más hacia la vida cotidiana, ¿ya? Eh, Así que ahí, ojo con lo que vayamos a analizar, especialmente esta semana, ya que es algo relacionado que van a tener que ustedes sí o sí estar enfrentados de una u otra manera. Entonces, es bueno que lo conozcan y se interioricen un poco más si es que lo desean, porque es algo que les va a servir muchísimo, ¿ya? Entonces, bueno, y ante dudas, consultas, ustedes saben que está ahí mi correo disponible para que puedan ir haciendo sus inquietudes. Y la entrega, ¿cierto? Tiene que ser enviada, ¿cierto? A mi correo de contacto durante la duración de esta quincena y puede ser hecha mediante fotografías en Word, ¿cierto? Con las fotografías. Muchos lo hacen de manera digital, con alguna tableta o en formato PDF o fotografías de su cuaderno, lo que ustedes estimen conveniente. Ya, si pueden enviar un correo, dos correos, tres correos, tampoco hay problema en eso. Ustedes saben que el correo está disponible para que ustedes puedan ir presentando sus actividades. Bien, también, bueno, importante que ir desarrollando las actividades a medida que las vayamos viendo, ya tratar de ir desarrollándolas lo más rápido posible para que así no se vayan acumulando con otras y así mantener obviamente el concepto fresquito, ¿cierto? Para llegar y ir resolviendo las actividades. Y participar obviamente de clases virtuales semanales donde vayan a ir aclarando sus dudas, para ir consultando también si que tienen alguna otra inquietud también y acceder a ella mediante su correo institucional para no tener que tener problemas con el acceso a esta misma, ¿ya? Trabajar, ¿cierto? Las actividades en un ambiente tranquilo, con un espacio ordenado, ojalá donde haya un poco de silencio, si es que no es así, tratar de usar audífonos para que no les perjudique el tema del silencio, del ruido exterior, entonces sí se van a concentrar mejor, ¿ya? Y en las instrucciones y las pautas están indicadas para cada uno de los cursos A y B, ¿ya? Ahora, para desarrollar la actividad de esta quincena, vamos a tener nuevamente tres partes. ¿Ya? En la primera parte tenemos que solamente leer, ya esta es una actividad de lectura, ¿ya? En donde nos vamos a enfocar entre las páginas, bueno, de la 119 a la 129, ¿ya? La primera semana vamos a abarcar únicamente lo que es de la 119 a la 122 con sus actividades y la siguiente semana vamos a trabajar nosotros todos los contenidos de la 123 a la 129 y después vamos a estar trabajando con las actividades en estas últimas 2 semanas desde la 15, de la 14 a la 18, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para, obviamente, con la finalidad de no estar, como habíamos dicho anteriormente, eh, leyendo y desarrollando, ¿ya? Y además está la relación entre los conceptos, ¿ya? El concepto de la semana 1 es como independiente, es solito, ¿ya? En cambio, los de la semana 2 y la semana 3 es uno solo, por lo tanto lo podemos ver ambos enseguida y están muy relacionados entre sí. ¿Ya? Así que ahí la idea es que vayamos desarrollando mejor nuestras actividades. Y por último, con respecto al envío del desarrollo de sus actividades a mi correo, acá está especificado cómo son para cada uno de los cursos. O sea, el cuarto medio B, que son ustedes, tienen que enviar la parte A, B y C antes del viernes 28 de mayo a las 1. ¿Ya? Eso es plazos. ¿Ya? Esto es lo que ustedes
les debe corresponder, ¿ya? Lo que aparezca acá arriba, eso ya es del otro curso, ya eso es tratos con el profesor Molina, así que eso lo ven ellos. Ya, lo que sí es importante que para nosotros, o lo que yo voy a recibir, es el desarrollo de las 3 semanas, de las 3 partes, ese día, a esa hora. ¿Ya? Eso es lo que debe a ustedes corresponder. ¿Ya? Y ahora, con respecto a la pauta de evaluación, la pauta se mantiene, es la misma que la vez anterior. De hecho, acá los cambios que hay es por un tema de que el profesor hizo unos ajustes en el otro curso A. Entonces, acá la de nosotros corresponde nuevamente a un 20%, son 10 puntos por asistencia, 35 por entregar las actividades respondidas y 15 puntos por la responsabilidad del reporte de la quincena. ¿Ya? Así que es exactamente la misma que la anterior, no cambia nada, ¿ya? Así que ahí todos los cambios fueron hechos en fin del cuarto medio, ¿ya? Pero acá ya tenemos todo respondido para nosotros. Bien, ahora rápidamente nos vamos a enfocar a la actividad de esta semana, que es de la quincena de las 119 a las 122 y las actividades de las páginas 11, 12 y 13. ¿Ya? Entonces vamos a partir acá en relación a esto que está en la página 119 que se llama remuneraciones y descuentos legales. ¿Ya? El objetivo de esto es analizar las cantidades y porcentajes presentes en las boletas de honorario y las liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Esta materia, yo diría que del año es como una de las más importantes porque de cierta manera todos van a estar en un futuro próximo envueltos a estos dos conceptos. O van a tener una boleta de honorario o van a tener una liquidación de sueldo. ¿Ya? Una de las dos, a no ser que sean trabajadores independientes y que en el sentido sean dueños de una empresa en donde no van a tener ninguna ni la otra, pero no, en realidad igual van a tener una boleta de honorario o una liquidación de sueldo, básicamente, aunque sean dueños, igual de cierta manera uno trata de generar liquidaciones por uno de estos dos conceptos. Ahora, en relación a esto, es importante que nosotros conozcamos estos elementos, ¿ya? Y la primera que nosotros vamos a conocer es la boleta de honorarios, ¿ya? En donde vamos a analizar cómo se compone esta boleta, cuáles son los valores que la componen, cómo se calculan sus impuestos y vamos a ver qué porcentajes hay de por medio, ¿ya? Entonces, una boleta de honorario, ¿ya? Es un instrumento que entrega a un trabajador para poder cobrar por un trabajo realizado, por un servicio prestado. Ya, por lo general, siempre una boleta de honorario hace referencia a servicios. ¿Ya? Por ejemplo, vemos en acá que Marcos Rodríguez tiene como giro servicios de diseño, logotipos e impresión. ¿Ya? Entonces, él le prestó un servicio, le diseñó un logotipo, ¿ya? Y en este diseño, él le diseñó el logotipo a la empresa de asesorías legales Fernández Limitada, ¿ya? Entonces, él cobró 1.150.000 por el diseño del logotipo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esta boleta de honorario? Las boletas de honorario en sí tienen un impuesto, ¿ya? O sea, lo que uno cobra como boletas de honorario no es la plata que uno recibe, ¿ya? Y esto más o menos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Fíjense bien acá. Dice que un trabajador honorario, que en este caso sería Marcos Rodríguez, al finalizar su trabajo, entrega una boleta a su cliente para que éste le pague por sus servicios, ¿ya? Porque es lo que uno hace, ¿ya? Y a este valor, que es lo que él cobra, se le llama monto bruto, ¿ya? Ahora, a este monto bruto, uno le debe retener el 10% de impuestos, ya que hasta el 2018 y hasta la fecha aún sigue siendo 10%. Ya, por lo tanto, uno le debe calcular el 10% a este 1.150.000, ya que serían 115.000 pesos. Y estos 115.000 pesos son impuestos que se retienen. Ahora, ¿quién retiene este impuesto? Lo retiene la empresa, ¿ya? Eh, lo retiene la persona a la cual le emiten la boleta. O sea, se lo retiene la empresa de asesorías legales Fernández Limitada.
Y esa empresa que le retiene el 10% lo tiene que pagar en este caso, al Servicio de Impuestos Internos, ya que es la entidad encargada de recaudar estos impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que recibe estos honorarios de este monto bruto se le retira un 10% y en este caso los 1.150.000 pesos menos los 115.000 pesos de impuesto retenido corresponde al monto líquido que él recibe. Por lo tanto, un trabajador que emite un servicio siempre va a cobrar el total de honorarios ya habiendo calculado antes cuánto le van a retener para que le quede un monto fijo. Por ejemplo, si va a cobrar 100.000 pesos por un trabajo, va a cobrar 111.111. ¿Por qué? Porque a los 111.111 le calculan el 10%, que son 11.111, y al final le va a quedar un total de 100.000. Entonces queda un valor cerrado. Entonces, por lo general, siempre el trabajador, antes de cobrar por el servicio, él va a calcular de antemano el total retenido para que así no tenga que estar pagando de más. O que le den un valor que él en realidad como monto líquido no quiere cobrar, sino que él quiere recibir ese total. ¿Ya? Pero en realidad él cobra un poquito más para cubrir, ¿cierto?, ese 10% retenido, que él no lo va a ver hasta el próximo año. ¿Ya? Entonces, eh, aquí, ¿cierto?, se hace mención a los valores, ¿ya? Entonces, como concepto, dice, el trabajo independiente, ¿ya? Es aquel en la cual la remuneración del trabajador depende directamente de los bienes producidos o de los servicios entregados al empleador, sin que exista entre ellos ninguna relación de dependencia que caracteriza el mundo laboral asalariado, ¿ya? O sea, no hay un contrato de trabajo. En Chile, los trabajadores independientes cobran su remuneración a través de las boletas de honorarios y a partir del 2019 están obligados a cotizar los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario por un monto bruto anual igual o superior a 5 ingresos mínimos mensuales, excepto quienes están a 10 años de jubilar. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá actualmente en Chile? Un trabajador independiente, ya que por ejemplo gane más de 5 sueldos mensuales, ya recordemos que el sueldo mínimo mensual está ahora sobre 300.000 pesos, 320.000 pesos. Si nosotros calculamos 5 ingresos mínimos mensuales, ya nos va a dar como 1.600.000 pesos. A ese valor, si una persona emite boletas durante el año que excedan ese valor, ellos están obligados a pagar sus cotizaciones, ¿ya? Tienen que pagar su salud, tienen que pagar su AFP, ¿ya? Tienen que pagar FONASA, lo que ellos tengan, de manera obligatoria, ¿ya? Entonces eso es algo, o sea, si ya reciben menos el sueldo líquido por los impuestos retenidos, reciben menos aún cuando tengan que pagar su salud y pagar también su AFP, ¿ya? Que también lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿ya? Pero eso es con respecto al trabajador independiente, ¿ya? Ahora, tenemos el otro lado que son los trabajadores dependientes, ¿ya? Los trabajadores dependientes de una empresa, por ejemplo, Constructor Oliva S.A., ¿ya? En donde esta empresa mensualmente a sus trabajadores le tiene que dar una liquidación de remuneraciones, ¿ya? Ahora, la liquidación de remuneraciones, aparte de entregar la información de cada uno de los trabajadores, tiene dos grandes rasgos que son los saberes y los descuentos, ¿ya? En los saberes es todo lo que el trabajador gana, ¿ya? Por ejemplo, él puede tener un sueldo base, puede tener una gratificación, puede pagarle horas extras, ya todo lo que tenga que ver con descuentos, o sea, con valores imponibles, ¿ya? Eh, y son valores que están, dice acá, afectos a cotizaciones previsionales como AFP, salud, seguro de cesantía, entre otros, ¿ya? Ahora, hay valores que son afectos, hay haberes afectos, y hay haberes que están no afectos a los descuentos, ¿ya? Que acá obviamente no están definidos, no están detallados, pero como mencionar algunos, podemos destacar, por ejemplo, que los haberes exentos, que es como se denominan, por ejemplo, están los bonos de movilización, los viáticos,
los bonos de alimentación, que son valores que no se les pueden hacer descuentos legales. O sea, si me están dando 10.000 pesos para almorzar, no me pueden descontar de los 10.000 pesos para FONASA, para FP, porque al final no voy a almorzar con 10.000 pesos, voy a quedarme con 8.000. Entonces, esos tipos de bonos que otorga la empresa son bonos que no son afectos a descuentos, ¿ya? No están afectos a los descuentos legales. Ahora, después de tener todos mis valores, mis haberes afectos a descuentos, que en este caso va a tener un total de 614.000, en el caso de este ejemplo de Javier, yo tengo que realizar los descuentos legales. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los descuentos legales en Chile? Primero, tenemos el descuento de la AFP, ya que como ustedes saben ya está en boga de muchas, de todos, ¿cierto? El tema de los retiros, pero lo que pasa es que mensualmente el trabajador tiene que cotizar de su sueldo, de sus haberes, un monto fijo, ya que en este caso para esta FP está cobrando 10,77% de su sueldo para cotizar en AFP. Ahora, la AFP, dependiendo de la AFP, es la cantidad de comisión que uno le cobra. Por ejemplo, legalmente el 10% de su sueldo va directamente al fondo de la AFP, ¿ya? Pero la diferencia que haya después de ese 10% es pura comisión para ellos. Por ejemplo, en este caso, ellos están ganando un 0,77% de comisión. Hay AFP que imagínense que tienen un porcentaje de, imagínense, 12,5. O sea, significa que el 10% es para cotizar ustedes y ese 2,5 es solamente, directamente, es una comisión para ellos, por estar, entre comillas, reteniendo y trabajando con nuestro dinero. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender de cada trabajador a la FP a la cual esté afiliado para saber cuál es el porcentaje que le deben descontar mensualmente. ¿Ya? Entonces, pero como les digo, hay FP que descuentan menos, hay FP que descuentan más, y ahí va a depender de varios factores, ¿cierto? Y la elección que uno tiene que hacer para esta FP al principio es como obligatoria, pero después ya uno puede cambiarse. ¿Ya? Entonces, eso es como más o menos el primer descuento legal. El segundo descuento legal es FONASA o ISAPRE, ¿ya? Eso va a depender también. Por lo general siempre es FONASA, que es un 7%, ¿ya? Aquí no hay ningún cambio, siempre 7% en FONASA. Y en ISAPRE, dependiendo del plan de salud que tengan, puede ser 7, puede ser más, pero cuando es menos, ahí la ISAPRE le devuelve el dinero, ya que son los remanentes que se dan a finales de año. Pero eso siempre en mínimo que se descuentan es 7. ¿Ya? Puede ser un poquito más, menos, ahí va a depender. Y también existe un seguro de cesantía, que en este caso son para los trabajadores que tienen un contrato, bueno, para el 7 pendiente va a depender, no, si a plazo fijo lo paga totalmente el empleador, y si es un contrato indefinido, lo paga tanto el trabajador como el empleador en conjunto, ¿ya? Que en este caso es un 0,6% de la renta imponible, ¿ya? Que es un seguro de cesantía que cuando habla de renta imponible habla de los 614.000, ¿ya? Y obviamente también está el tema de los impuestos. Ahora, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son lo que nos descuentan a los trabajadores cuando ganamos sobre un monto específico, ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, les voy a mostrar acá eh, en la página de Servicio de Impuesto Interno chilena, ¿ya? Actualmente de ahora, para calcular los impuestos. Por ejemplo, si una persona gana mensualmente un monto inferior a 669.910 pesos, esa persona está exenta de impuestos, ¿ya? O sea, esa persona no paga impuestos. Ahora, si una persona gana entre 669.910 pesos y 1.488.690 pesos, debe pagar mensualmente o se le deben descontar mensualmente 26.796 pesos. ¿Ya? Eso es por concepto de impuesto. Ahora, si se fijan, si la persona ahora gana 1.488.690 hasta 2.481.000, a esa persona le van a descontar mensualmente 86.000 pesos como impuestos. Ahora, quizá alguien va a decir,
están descontando harta plata, ¿ya? Obviamente ganan harto, le descuentan harto, pero si se fijan, por ejemplo, entre ganar 1.488.689 y ganar 690, o sea, por un peso, por 10 pesos, el impuesto puede subir de 26.000 o de 27.000 a 87.000. ¿Ya? Ahora, este descuento que aún no le hacen, ya que está reflejada, ¿cierto?, en nuestra liquidación de sueldo, es como un ahorro, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que mensualmente a nosotros nos están descontando una cierta cantidad de plata, que lo descuentan según esta tablita, ya que está acá. Y este descuento a nosotros nos permite, a final de año, cuando el Estado nos dicen, usted como trabajador debe pagar 300.000 pesos de impuestos, el trabajador le dice, bueno, a mí me descontaron durante todos mis meses 28.000 pesos mensuales, entonces a mí ya me descontaron todos los impuestos que debo pagar a final de año. Por lo tanto, no, se paga en abril. Entonces, en vez de pagar en abril los 300.000 pesos o 400.000 pesos de impuestos, uno los amortiza, ¿ya? Y los amortiza porque a uno durante el año ya le fueron descontando poco a poco, ¿ya? Entonces, eso es una fórmula que están haciendo legalmente en todas las empresas de Chile, ya que es este impuesto que nos cobran o nos retienen como descuento legal a cada trabajador para que al final de año este trabajador no tenga que desembolsar una cantidad de dinero alta para poder pagar los impuestos. De eso va a depender mucho de la cantidad de dinero que pague, que gane, ¿ya? Ahora, si en este caso, el ejemplo de Javier, ganaba menos de los 669.000 pesos, ya que es lo que el tope para empezar a cobrar impuestos, bueno, ahí en este caso está exento de impuestos y no le descuentan nada, ¿ya? Entonces, dentro de todos los haberes tenemos un dinero, que es lo que él estaría ganando, 614.000, a eso le tenemos que descontar lo que es un descuento legal, que es la AFP, la salud, seguro de cesantía y los impuestos, quedaría en este caso 112.792 y él ganaría a final de mes 501.208, ¿ya? Eso sería su sueldo líquido, ¿ya? Ahora, entonces, el trabajador dependiente es aquel en el que existe un vínculo contractual, o sea, hay un contrato de trabajo entre un empleador y un empleado, que establece derechos y obligaciones para ambos, en el cual el empleado asume la relación de subordinación y dependencia a cambio de una remuneración, ya que es el sueldo. Ya, remuneración es el sueldo. ¿Ya? Y los trabajadores dependientes tienen los siguientes descuentos obligatorios, ya que era lo que yo les estaba comentando. Primero, en el sistema de salud, que equivale a un 7% de las remuneraciones, y si el trabajador puede decidir si lo destina por una institución de salud previsional, ISAPRE, o al Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. Entonces él puede elegir hacia dónde lleva ese 7%. Lo segundo, el fondo de pensión, que es depositado en administradora de fondo de pensiones, que es una AFP, que equivale al 10% de destinado a este fondo, más un porcentaje de comisión para la AFP puede administrar los fondos, ¿ya? Y esta comisión es variable. Puede ir de un 0,5% a un 2% o un 3%, y eso depende exclusivamente de la AFP, ¿ya? Y tenemos un descuento por seguro de cesantía, que corresponde a un porcentaje que se aplica sobre la misma renta imponible, y en el caso de los trabajadores con contrato indefinido se le descuenta un 0,6%. Ya, las personas que tienen un contrato a plazo fijo, que por ejemplo que su contrato dura un año, dura 6 meses, en este caso a los trabajadores no pagan, no les descuentan por seguro de cesantía, sino que este seguro lo paga el empleador completamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos en una liquidación de sueldo un descuento por seguro de cesantía, es porque este trabajador está contratado indefinidamente. ¿Ya? Entonces, esos son como algunos tips que yo les puedo dar más o menos para que se vean reflejados en alguna cosa. Y los impuestos a la renta, ya que es el otro que estuvimos hablando nosotros, se calcula según la tabla vista en la actividad 3, publicada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos, que era la tabla que les mostré acá. ¿Ya? Ahora, no vi más abajo porque la verdad es que todos reciben sueldo de manera mensual. ¿Ya? Si alguien
genera sueldos de manera quincenal, también hay una tabla. Si alguien gana de manera semanal, también hay una tabla. Y si alguien gana de manera diaria, también hay una tabla. ¿Ya? Así que ahí va a depender, ¿cierto?, de cómo es el valor, ¿cierto?, de la retención de impuestos que tiene que pagar cada persona, dependiendo, ¿cierto?, de su renta. ¿Ya? Ahora, eso, eso. Veamos las actividades que están propuestas en nuestro cuaderno de ejercicios, ¿ya? Para que vayamos entre todos analizándolas, vayamos viendo aportes, veamos qué es lo que nos piden, ¿ya? Y relacionémoslos también con lo que nosotros queramos hacer a futuro, ¿ya? Y vamos a irnos directamente entonces a nuestra página 11, donde dice como título remuneraciones y descuentos legales. Y dice, Ana María trabaja a honorarios, prestando servicios de mantención de automóviles en una empresa. ¿Ya? O sea, ella es mecánica. ¿Ya? Ahí hace mantenciones. Y dice que al final de mes debe emitir una boleta de honorarios por un monto bruto de 857 mil pesos. Y le pregunta es, 1. ¿Cuál es el monto líquido que recibirá? Entonces, tenemos que ver cuánto va a recibir, ¿cierto?, Ana María si ella emite una boleta de 815.000, o sea, 857.000 pesos. Entonces acá, lo que nosotros nos están pidiendo es que nosotros vayamos, ¿cierto?, a revisar cómo era esta famosa boleta de honorario, este famoso 10% de retención de impuestos, del cual nosotros estuvimos hablando hace un ratito, acá, ¿cierto? Y ver de qué manera se va a comportar. Entonces, ¿qué pasa? Ella, en el total de honorarios, ¿cierto?, dice que va a cobrar 857.000. A estos 857.000 yo le debo calcular el 10%, ya, retenido, y se lo debo restar a los, en este caso, 857.000. Y me va a dar un monto líquido que va a ser el que ella va a ganar, ¿ya? Entonces, calcular un 10% actualmente no es difícil para ustedes, ya que simplemente eso es quitar un cero, ¿ya? Un 10%. Ahora, si nosotros calculamos un 10% de 857.000, nos va a dar un total de 85.700. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que debería ganar Ana María al emitir una boleta de honorario? Como líquido, tenemos entonces que restar los 857.000 menos los 85.700, ¿ya? Y ese total, ese monto líquido que nosotros obtengamos, va a ser, ¿cierto?, nuestro monto líquido que recibirá. Ya sería nuestra respuesta, que en este caso sería 771.300. ¿Ya? ¿Me siguen la idea de cómo se calcula? Sí, profe. Sí, ya, muchas gracias. Ahora, trabajemos un poquito más con el tema de las boletas de honorario. Dice, calcula los valores pedidos. Dice, el valor líquido que se obtendrá en una boleta de honorarios emitida por un monto bruto de 250.000 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? A los 250.000 pesos, calcular el 10% y restárselo. O sea, 250.000 pesos, 10% son 25.000. Si a los 250.000 le restamos los 25.000, me da 225.000 pesos. Entonces ya tengo listo la 1. Ahora, dice, el monto bruto por el que se debe efectuar una boleta, si el monto líquido es de 55.556, aquí ya tenemos que hacer un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque resulta que acá, de hecho vamos a sacar la captura acá para poder hacer el ejercicio, nos está diciendo que el monto bruto, tenemos que generar la ecuación correspondiente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Dice que el monto bruto por el cual se debe efectuar una boleta. O sea, por ejemplo, yo tengo un monto bruto al cual, eh, le debo aplicar un
10%, ¿cierto? Un 10%. Y esto se lo debo restar. Entonces, a ese monto bruto le aplico un 10%, lo cual no lo vamos a escribir mejor como resta. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá. Entonces, a mi monto le resto un 10% del monto y me va a dar igual a 555.556. Entonces tengo que averiguar cuál fue el monto que cobró esta persona al cual le descontaron el 10% y obtuvo como ganancia final 55.556 pesos. Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces yo tengo que averiguar cómo fue que yo llegué a calcular ese monto, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que llegar a ese resultado. Eso nos están pidiendo en la B, ¿ya? En la C nos están pidiendo el monto líquido y bruto si el impuesto fue de 5.300. O sea, acá ya la pregunta es distinta. Acá nos están diciendo cuál fue el monto bruto al cual yo le resté 5.300 y cuál fue el sueldo líquido que obtuve. Ahora, considerando obviamente que los 5.300 corresponden al 10% de X. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. Entonces, ¿cuál fue ese valor de X? Bueno, el valor de X es súper fácil, ¿cierto? Porque si 5.300 del 10%, X va a ser 53.000. Entonces, ahí no hay mucho que pensar. Entonces, pues simplemente después hay que restar esos dos valores y obtenemos el Y. Entonces, la C está prácticamente lista. ¿Ya? Entonces, A y C, fácil. El único que va a encontrar un poquito más de desafío va a ser la B, que va a ser encontrar, ¿cierto?, el monto bruto. ¿Ya? Y en la número 3 tenemos que completar una liquidación de sueldo, ¿ya? En donde tenemos dos valores, que es el sueldo base y las gratificaciones. Vamos a tener que primero que todo sumar, vamos a sacar acá para que vayan viendo lo que tenemos que ir haciendo. Primero que todo acá tenemos que sumar estos dos valores que se llaman haberes. Vamos a tener que sumar esto, sumar, y el resultado va directamente acá abajo. ¿Ya? Luego tenemos que aplicar los descuentos. Va a tener que, el primer descuento que vamos a aplicar es de el 12%. Si se fijan, esta cotización de esta FP más cara, tienen que cotizar el 12% de esto, ya el 14% de este valor. Y el resultado lo colocan acá, aquí, ¿ya? Luego, para FONASA, hacen lo mismo. Calculan el 7% de este valor y el resultado lo colocan aquí. Luego, acá. Oh, luego, el seguro de cesantía, lo mismo. Calculan el 0,6% de este valor, de este valor de acá, y el resultado lo dejan acá. Y finalmente, acá van a sumar todo. Suman eso, 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 y el resultado queda aquí. Y después tienen que restan el resultado 1. Vamos a colocar hasta aquí la comita. Ahí está la comita. Vamos a colocar acá el resultado 1. Vamos a tener acá el resultado 2. Y vamos a colocar acá el líquido a pagar, va a ser el resultado 1 menos el resultado 2. ¿Ya? Y va a ser el líquido a pagar en nuestra liquidación de remuneración. Entonces, básicamente es calcular porcentaje.
calculamos el 12% del valor, calculamos el 7% del valor, calculamos el 0,6% del valor, sumamos los descuentos, restamos haberes y descuentos y nos da el líquido a pagar, ¿ya? Que sería lo de una cotización de una liquidación de sueldo. Bien, eso sería la número 3. En la número 4, ya ahora no tenemos una liquidación de sueldo en papel, sino que ahora tenemos información dada, ¿ya? Quizás para algunos les pasaría un poquito más difícil, pero vamos a hacer el intento de poder aplicar qué es lo que nos están pidiendo. Dice, resuelve los siguientes problemas considerando los descuentos legales del 10% de AFP y 1,5% de comisión. O sea, el porcentaje de acá arribita no es de 12, sino acá es de 11,5. Ya bajó. Y el 7% de salud, perfecto, y sin impuestos de segunda categoría. ¿Ya? Ahora, no habla de seguro de cesantía, por lo tanto no se calcula. ¿Ya? En ninguna parte hay impuestos de segunda categoría, o sea, de seguro de cesantía, así que no hay problema acá, por lo menos vamos a ver cada uno de los ejercicios a ver qué nos preguntan. En la número 1 dice que Lucía es una trabajadora dependiente con contrato indefinido. Ya, ahí sí. Ya, si Lucía tiene indefinido, ¿qué significaba? Que esto se paga. ¿Ya? Entre el Entonces, empleador y el empleado, ¿no es cierto? exacto. Entonces el empleado tiene que pagar el 0,6 porque dice contrato indefinido. ¿Ya? Veamos si más bajito hay otro que dice contrato. No, este es boleto honorario. Y no, ya, sí. Se paga el 6. Se paga el 0,6. Ya, porque dice contrato indefinido. Ya, así que aquí estamos fritos. Dice, si su sueldo es de 570.000 y su gratificación es de 93.000, ¿cuál será el monto del descuento legal? Entonces, tenemos que calcular. Y aquí si quieren pueden usar esto mismo de planilla. Por ejemplo, el sueldo son 570.000, 93, ¿cierto? Sería la gratificación, sumamos y calculamos los descuentos del 11,5%, calculamos los 7% y calculamos el 0,6%, ¿ya? Y sumamos esos tres valores y nos va a dar la respuesta que es el monto, bueno, el monto de cada, no, colocamos cada uno de los descuentos por separadito, ¿cierto? Porque nos están preguntando cuál es el monto de cada descuento legal. Ya, entonces aquí simplemente tenemos que calcular el 7% de la suma de esos dos valores, el 11,5% de la suma de esos dos valores y el 0,6% de la suma de esos dos valores, ¿ya? Y en este caso decía que está exento de impuestos, ¿ya? Y acá en la segunda, tenemos que dice que Isaac emite todos los meses boletos de honorario para una empresa por 450.000 pesos y se le retiene un impuesto de 10%. Si le ofrecen un puesto de trabajo con un sueldo bruto de 450.000 pesos y gratificaciones de 75.000, le conviene cambiar de boletas de honorario a contrato. ¿Y por qué? Entonces acá nosotros tenemos que ver, primero, cuánto él está recibiendo con boleta de honorario. Él está recibiendo 450.000 menos el 10%, ¿ya? Que es el impuesto que se le retiene. Ahora, si él tiene un sueldo bruto de 450 más 75.000 y yo le hago estos descuentos legales, ¿le conviene cambiar a contrato? ¿Ganará más? ¿Ganará menos? ¿Qué le conviene? Porque recuerden que si uno suma los 450.000 más suman más de 5 sueldos mínimos mensuales, él también tiene que pagar eh, imposiciones. ¿Ya? Él igual tiene que pagar salud, tiene que pagar FP. Entonces ahí tenemos que ver qué le conviene a él. ¿Le conviene uno o le conviene el otro? ¿Ya? Y ahí, entonces ahí tenemos que hacer una relación. Ya, este está como un poquito más complejo que el anterior. ¿Ya? Ahí tienen que ustedes hacer una comparación. Y Y, la última página que está propuesta es esta página número 13. Ahora, quiero destacar algo enseguida. La persona que haga esta página 13 va a tener puntaje extra, ¿ya? Por ejemplo, puntaje por si es que alguna clase faltó, puntaje por si es que la llegó a entregar atrasada, puntaje si es que le faltó contestar una pregunta y quedó incompleto. Y esta si está hecha, va a ser puntaje extra. Ahora, aquella persona que haga la 11, haga la 12
y no haga la 13, igual va a tener un 7, ¿ya? Sino que esta página de acá es puntaje extra, ¿ya? Es como una página comodín, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si encuentran que está tan difícil la B que no la van a hacer, está tan difícil la B de acá que tampoco la van a hacer, pero si van a hacer algunas de acá, van a compensar lo que les faltó desarrollar de arriba. ¿Se entiende? Va a ser como un ejercicio opcional, ¿ya? Que si no lo hacen, no afecta en nada, ¿ya? Su nota, pero si lo hacen, les va a favorecer, ¿ya? Entonces, se las dejo acá como, como opción, ¿ya? Ahora, esta página, si ustedes ven, son cosas que hemos visto en las quincenas anteriores. Por ejemplo, si quiere ir a un destino y le ofrecen estas dos ofertas y quiere optar por el destino más económico, ¿por cuál optaría? Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿cierto? ¿Cuál de los dos valores me sale más barato? O sea, ir a La Serena o ir a Pucón, ¿ya? Entonces ahí tengo que ir viendo destinos más económicos. Y acá tenemos cajas de cambios, ¿ya? En donde hay comisiones por cambiar de diversas divisas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos de dólares a libra esterlina, de dólares a euros, y tenemos que ver cuál es la comisión que recibe la caja de cambio o el banco y cuánto es lo que recibe el cliente. Ahí tenemos que hacer un pequeño cálculo matemático con porcentaje y ahí nos va a dar cierto resultado. Y quizás la 3, que es la más difícil, que es la de los presupuestos familiares, es que ustedes tienen que elaborar un presupuesto familiar considerando alimentación, vestuario, transporte, educación y vivienda, un presupuesto para 350.000, otro presupuesto para 1.000.000, y responder qué necesidades prioricé y sobre base y en base a qué yo prioricé esas decisiones. ¿Ya? O sea, hacia qué le dediqué más dinero, hacia qué menos, y así sucesivamente. Bien, entonces esto sería de la página 13 algo opcional, ya que aquel que lo quiera hacer, lo puede hacer, y si lo hace, va a recibir obviamente una compensación en nota que le va a ayudar en caso de que le faltase alguna actividad no desarrollada de acá, ¿ya? Aún así, obviamente, la idea es que si hacen un ejercicio y no están seguros de su resultado, me lo pueden enviar para yo revisarlo y así ir mencionando si es que está bien hecho, si es que faltó algo, si es que estaba hecho de una manera incorrecta, cómo arreglarlo, para que así ustedes también vayan avanzando también en sus otras actividades, ¿ya? Y eso es como lo que va a tratar, ¿cierto? Esta primera parte de la quincena, ¿ya?